buenos días, tardes o noches. Hoy Evelyn Rivas y yo, José Velandia, les hablaremos sobre lo que es clima laboral, cultura organizacional, el know-how empresarial, el compromiso de la alta gerencia y la sinergia del cambio. Primero que todo, el clima laboral se establece como el ambiente laboral, lo que se da dentro de la empresa. Entonces, bien, esta misma tiene tres aspectos: el general, el operativo y el interno. El general y el operativo vienen siendo aquellos que se dan por la influencia externa, mientras que el interno pues es el que se da netamente en la parte interna. El general incluye todos los aspectos económicos, sociales, legales, que implican que la dirigencia tome decisiones y se enfoque a largo plazo. El operativo es el trabajo que se da con el cliente, con los trabajos, los proveedores, los productos que se mueven, por lo cual tiene un nivel, si bien se quiere, algo interno, su mayor nivel es externo debido a que su operatividad refleja más que todo procesos hacia afuera, por lo cual toma en consideración a los agentes externos para poder satisfacer sus procesos internos. Y el interno pues explica toda aquella parte que se da en los trabajadores como tal y que reflejan un poco lo que es el ambiente laboral en sí, el cual ya hablaremos mejor acá con el clima organizacional, que es el que se da propiamente como parte de esta parte interna. Entonces bien, en el clima organizacional se tiene en cuenta el ambiente físico en cuanto a dónde se trabaja, la estructura, que si bien responde también en parte al aspecto físico, responde también en cuanto a con cuántas personas cuenta la organización, qué tan amplia es, cómo se conforma, cómo está subdividida u organizada la misma. El ambiente social, a cómo responde esta estructura, cómo son las relaciones entre las personas que la conforman, para así poder ir a las características personales e individuales que tienen cada miembro de la organización para ver qué elementos tiene, si es cooperativo, si más bien es aislado, porque todo ello nos va a hacer caracterizar cómo es el clima en la organización. La organización, si bien debe buscar tener una unificación de criterio en algunos aspectos, bien sabemos que nosotros, al ser seres individuales, subjetivos, etc., vamos a tender a tener comportamientos y características distintas. Entonces la organización se acopla a toda esta serie de individualidades. Por lo cual, haciendo compendio de toda esa serie de individualidades, se llega al comportamiento organizacional, que nos va a decir cómo es que se mueve la empresa o la organización en cuanto a conducta, cómo procede, tanto externamente como internamente, bajo qué reglas se mueve, qué códigos tiene, misión, visión, valores en conjunto. Entonces, nuestro clima laboral y organizacional nos van a formar una cultura, una identidad. La identidad se va a ver en cuanto a los valores que comprende la misma. Como venía diciendo, misión, visión y aspectos compartidos, si bien en el clima, por la organización en líneas generales, que ellos pueden entender como parte que los une como organización. ¿Ok? Entonces aquí hay que hacer un análisis de todas las tomas de decisión que tiene esta cultura, si se hace énfasis en tomar las decisiones de forma grupal o si las toma solo un número determinado de miembros, cuál es la prioridad en esas decisiones, si los recursos humanos o las actividades que se hacen, si son los fines a lograr o si son los medios. Todo esto va a tener que ver entonces con la perspectiva que la organización tenga y con la que los miembros se sientan cómodos para hacer. En cuanto a ello, van a tener un margen de control, de tolerancia al riesgo, al conflicto, qué tan conflictiva puede ser la organización o qué tan tolerante en algunos aspectos, y cómo se enfoca más si hacia lo interno o hacia lo externo, cómo esas decisiones van a afectar a ambas partes y cómo pueden llegar a un equilibrio de acuerdo a las situaciones. Entonces, bien,
La cultura también tiene dos cuestiones bien particulares, que es la adaptación externa y la integración interna. La integración interna va a ser todos los mecanismos que la organización y yo hago internamente para poder adaptarme, para poder convivir con la adaptación externa, que va a hacer que yo me mueva en el ámbito operativo y general para poder mediar con los agentes externos. Entonces, bien, de allí pasamos a lo que es el know-how empresarial, que viene siendo aquel activo intangible, aquello que me hace diferenciador, aquel aspecto secreto y concreto que me diferencia de todas las demás organizaciones. Y es importante que las empresas, las organizaciones tengan este activo intangible, este know-how, porque los va a hacer únicos. No es lo mismo todas las compañías que venden refresco a la Coca-Cola, porque se mueve y se piensa que tiene un ingrediente secreto que todos tratan de copiar y ninguno lo logra. Más o menos lo mismo que pasa con McDonald's. Tiene una hamburguesa que, si bien no es la mejor, tiene el ingrediente que lo hace rico, tiene el no sé qué que le da un qué sé yo. Es como la mejor forma de definir ese know-how. Que lo hace particular y que los otros quieran buscar eso. Entonces, el know-how se caracteriza por tener ese elemento secreto y que lo diferencia del resto que hacen lo mismo. Es algo concreto, particular, y que cuando yo lo quiero ver en todos los miembros de mi organización, ya sea a nivel individual, a nivel de franquicia, a nivel del que sea, yo lo voy a transmitir a todos los miembros por medio de una mentoría particular que le enseña a todos los miembros por qué ese know-how es importante, por qué lo tenemos que cuidar y por qué nos diferenciamos del resto a través de él. De modo que esto también nos crea identidad y crea en la organización un sentido de pertenencia. Lo cual, además de tener todo este tema diferenciador, va a hacer que los miembros internamente sean más unidos. Ahora, pues, va a hablar un poco Evelyn del resto de las partes. Cuando hablamos de una gerencia altamente efectiva, consideramos que están involucrados todos los procesos de desarrollo tecnológicos y de comunicación que vivimos hoy en día. Sin embargo, Stephen Covey hace mención a 7 hábitos de la gente altamente efectiva que son aplicados a la gerencia de hoy en día. El primero de ellos es ser proactivo. Se trata de asumir la responsabilidad de la propia vida y desarrollar una respuesta consciente ante cada situación, que se acorde con los principios y valores de la empresa o individuales, y no con las circunstancias o factores externos del caso en concreto. Luego, nos hace mención a empezar con un fin en la mente, es decir, hay que establecer una visión sobre nuestros objetivos. Esto nos ayuda a que nuestras acciones posteriores estén encaminadas a la consecución de metas realmente significativas y que den sentido a la vida. Poner lo primero. En un entorno laboral altamente estresante, lo urgente roba protagonismo a lo verdaderamente importante, alegándonos que nuestro propósito personal o alejándonos de nuestro propósito personal y profesional. Debemos analizar las prioridades de forma reflexiva, separando lo que realmente es importante de lo que no lo es. Este es uno de los hábitos de trabajo que facilitará el liderazgo. Pensar en ganar y ganar. Esto rechaza la idea de que en el ámbito empresarial es un entorno donde es imprescindible para que ganar alguien tenga que perder. No, esto ya no es así. Al contrario, compartiendo los objetivos y llegando a consensos equilibrados se puede lograr el bien común. Mucha gente piensa en términos duales. ¿Eres amable o eres duro? Pero la estrategia win to win se necesitan ambas cosas. Luego tenemos
el quinto hábito, buscar primero comprender y después ser comprendido. Solo mediante el respeto que produce aplicar esta conducta se puede conseguir el acuerdo en el hábito anterior. En las interacciones humanas la comunicación es clave, pero para que sea efectiva es necesario practicar en primer lugar la escucha activa, para después poder elaborar una respuesta asertiva que nos permita ser también comprendidos por los demás, para crear unas relaciones constructivas. El sexto hábito y el más importante es un hábito que nos permite cultivar la habilidad y la actitud de valorar la diversidad. Nos dice que la suma de diferentes perspectivas produce una solución más efectiva e innovadora que cualquiera de las ideas individuales, por lo que es importante practicarla en el equipo de trabajo. Más adelante vamos a ampliar sobre este sexto hábito. El séptimo hábito nos habla de afilar la sierra. Todos somos seres en constante evolución. Por ello necesitamos estos últimos hábitos en el trabajo, porque nos va a permitir desarrollar y renovar continuamente la parte física y mental, también la espiritual, de cada uno de los integrantes del trabajo que se está desarrollando en equipo. Es el único modo para que pudiéramos tener equilibrio como personas y poder aplicar las 7 recomendaciones para ser completamente o altamente efectivos en cada uno de los roles que desempeñamos. El sexto hábito lo vamos a ampliar en este momento, que es la sinergia. La sinergia es la suma de todas las partes. Cuando hablamos de sinergia, estamos hablando del sexto hábito, el hábito más importante cuando se trata de las relaciones humanas y sobre todo en equipos de trabajo. El equipo es lo más importante dentro de esto. Hay que trabajar en equipo, cultivar las relaciones, pero no de manera individualizada, sino configurando una relación de ganar y ganar, donde todos compartan sus capacidades y evolucionen de una forma continua. Una buena organización siempre va a tener un equipo altamente efectivo y coordinado. Además, en esta va a haber cooperación, aceptación y comprensión. Esto va a sumar cada vez más al equipo. Luego tendremos que este equipo debe tener motivación y la motivación los va a llevar a crear un valor que nos va a hacer la diferencia. Cada uno aporta en función de su capacidad para elevar a una capacidad superior. De esto se trata la sinergia, un compromiso compartido donde todos cooperan. El objetivo es el trabajo en armonía para multiplicar los recursos. Esto suma de conocimientos, esfuerzos y actitud de todo el equipo nos va a permitir no tener resistencia al cambio.